Bueno, buen día a todos. Espero que estén bien, llevando de la mejor manera posible esta situación que es nueva. Aquí estamos tratando de acompañarlos en este proceso, que no es nada fácil, pero bueno, integrando el esfuerzo de ustedes y nuestro, podemos llegar a llevar adelante el desarrollo de la asignatura. Hoy les vamos a subir dos audios porque tenemos problemas con el tema de la imagen. Entonces les vamos a subir dos audios de unos 10 minutos cada uno para ayudarlos a comprender lo fundamental de este enfoque de la administración y que nosotros lo vemos reflejados en las distintas escuelas. Ustedes tienen disponible una bibliografía que es muy corta, es muy escueta, y bueno, nosotros a su vez de esa bibliografía que ustedes tienen que leer y estudiar toda, les vamos a indicar en este audio cuáles son los puntos sobre los cuales ustedes tienen que hacer hincapié. O sea, cuáles son los que tienen que dominar, que tienen que saber desarrollar. Primero, nuevamente les aclaramos que nosotros vamos a estar hablando de distintos procesos. Cuando uno habla de proceso, no estamos indicando ni un fin, ni un principio, mejor dicho, ni un principio, ni un fin determinados. O sea, si nosotros ponemos de 1920 a 1940, no quiere decir que inició específicamente en el año 1920 y que terminó el 31 de diciembre de 1940, sino que simplemente tenemos que ubicarlos en una línea de tiempo, entonces por eso tomamos ese periodo. Igualmente, si ustedes han observado el cuadro inicial, ¿sí?, que ha subido el profesor Francisco, donde tienen integrados todos los enfoques, quizá los años que figuran en ese cuadro no condicen totalmente con la bibliografía de este capítulo de Álvarez que ustedes tienen que leer. Entonces, no se preocupen por eso, con que ustedes lo sepan ubicar, la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XXI, eso es suficiente. ¿Estamos? Bien, entonces, nosotros vamos a empezar a desarrollar las escuelas del enfoque clásico. ¿Está? Estas escuelas del enfoque clásico son tres, ¿sí? Una es la teoría de la administración científica, ¿sí?, del ingeniero Taylor, de Frederick Taylor, ¿sí? Taylor nació en 1856 y muere en 1915. Entonces, en toda la bibliografía disponible ustedes lo van a ver ubicado en las dos primeras décadas, ¿sí?, del siglo XX, o sea, del siglo pasado, ¿está? Entre 1901 y 1920 aproximadamente, ¿está? Taylor era un ingeniero industrial, ustedes saben, proveniente de una ciencia dura, lo que se llama dura es a todo lo que tiene que ver con ciencias exactas, o sea, los matemáticos, los físicos, los químicos, los ingenieros, los geólogos, que tienen una enseñanza desde un enfoque muy exacto de las ciencias. No es lo mismo nosotros que somos especialistas en administración, que tenemos una formación desde el punto de vista mucho más social. ¿Está? Bien. ¿Está? Todo ok, ¿Cómo Susana. Sí, seguí nomás. Y cómo cada uno de los trabajadores desempeñaba su trabajo. ¿Está? Entonces, podemos distinguir como temas o problemas que él identificaba en esta escuela, lo concerniente o relacionado a puestos de trabajo, a la división del trabajo, a la especialización. Yo siempre le pongo especialización como entre
entre signos de interrogación, después les voy a explicar por qué, a la necesidad de mejorar los puestos de trabajo, los métodos, o sea, de optimizar, que cada tarea se realice en un tiempo determinado. Eso es lo que le preocupaba a Taylor. ¿Está? ¿Mm? Le preocupaba el tema de la falta de educación o de formación que los trabajadores tenían para realizar ese trabajo. ¿Está? Y obviamente, como era una persona tan técnica, ¿sí?, tan estructurada, no reconocía ningún tipo de incentivo en el trabajo. Al contrario, él veía al hombre, al trabajador, como un animal de costumbre, como una tabla rasa, decía él. ¿Está? O sea, ¿cómo podemos adjetivar a esta persona, a este hombre? Él decía que nunca iba a adquirir ningún tipo de responsabilidad, que no le podíamos dar una tarea relacionada con la otra, sino que primero le teníamos que explicar una tarea, que él la realice, y una vez que la realizó, ahí explicarle la otra, y que la realice. O sea, como que el trabajador no tenía ningún tipo de cognición como para relacionar las distintas etapas de un proceso laboral. ¿Está? Era un animal de costumbre. Al ser un animal de costumbre, tenía que tener un control muy exhaustivo, ¿sí? No se lo tenía que dejar solo, porque era totalmente irresponsable, y tenía una única motivación o algo que lo llevaba a desempeñar la tarea, y que era el tema monetario. ¿Está? Que la única manera de hacer que trabaje era a través de una paga. Eso es lo que sostenía Taylor. ¿Sí? Ustedes fíjense que él lleva adelante un estudio muy específico en coordinación o en cooperación con los esposos Hilbert, que eran una pareja de ingenieros también, o sea, formación dura, formación muy técnica, ¿sí?, muy estructurada. Y a este estudio se lo llama comúnmente como el estudio de métodos y tiempos, o el estudio de los Terblick. ¿Qué son los Terblick? Es el apellido de los Hilbert escrito al revés. ¿Está? Si ustedes después controlan cómo se escribe un apellido, cómo se escribe el estudio, cómo se lo denomina el estudio, comprueban esto. ¿Y para qué llevaron adelante este estudio? Para sacar algún tipo de estándar y saber en qué tiempo determinado el trabajador tenía que realizar una tarea específica. Si bien este método fue muy trabajado posteriormente, se usa hasta nuestros días para sacar estándares de actividad en lo que es especialmente en la industria, para hacer la programación, la planificación de las tareas, etc. ¿Sí? Bien. Describiendo el trabajador así como una tabla rasa, como un animal de costumbre, propone, pero ustedes fíjense que hoy nos parecería como medio descabellado, ¿no? Elaborar una ciencia para cada tipo de trabajador. Ustedes fíjense el tiempo que llevaría, y sería totalmente para un trabajo no seriado, no en producción continua. ¿Está? También él sostenía que era necesario seleccionar a los trabajadores de acuerdo a sus capacidades. ¿Está? Pero fíjense, no eran las capacidades de tener un buen cortador, un pintor, un buen tornero. No, estaban los que pensaban y los que no pensaban. ¿Está? O sea, los que pensaban eran de los mandos medios para arriba, del gerente para arriba, al director de la fábrica. ¿Está? Y los que ejecutaban eran este hombre tan particular que él describía. ¿Sí? Como ya dijimos,
uno de los grandes problemas, de las grandes propuestas que él hace es estudiar el tema de tiempos y movimientos para sacar los estándares y exigirle al trabajador que cumpla la tarea en ese tiempo que se había comprobado que se podía hacer. Pero él había tomado para este estudio una persona que tenía capacidades muy particulares, o sea, tampoco había tomado a un estándar común. Entonces, el estudio arrojó, digamos que, resultados no muy compatibles con la realidad. ¿Está? Bien. Ahora, también él propone, ¿sí?, una serie de capataces funcionales, ¿sí? O sea, un capataz para que controle la planificación, otro capataz para que controle la disciplina, otro para que controle la cuadrilla, otro para que controle la rapidez. O sea, iba a tener 7 u 8 tipos de capataces para controlar a una persona, cosa que no era muy viable tampoco. ¿Sí? Y también hace mención y propone un estilo de autoridad y de responsabilidad, ¿está?, en la que justamente no convergía la manera de ser de los capataces con el accionar de los operarios. ¿Está? O sea, este fue un estudio muy particular, ¿sí?, que como yo dije, hasta nuestros días, existen estudios de métodos y tiempos en las industrias para sacar los estándares y planificar y producir en base a eso, ¿sí? Pero fue este estudio que realizó Taylor con los esposos Hilbert, pero muy mejorado. ¿Estamos? Entonces, fíjense, algo que vimos en la primera unidad. ¿Se acuerdan cuando vimos la Teoría General Administrativa, la TGA, con 5 puntos? Y que yo les dije, en la segunda unidad van a ver que cada enfoque o cada escuela toma uno de estos conceptos y lo desarrolla. Y teníamos el tema de las tareas, la estructura, la tecnología, las personas y el contexto, ¿sí? O el entorno. Bueno, Taylor, ¿qué toma como fundamental para desarrollar su enfoque? Las tareas. Fíjense que todo está relacionado con la manera de accionar de los trabajadores, pero según el punto de vista de quién, de él, que era el jefe. ¿Está? Ahí está la conexión que yo les decía, cuando mencionábamos, repito, los 5 puntos de la teoría general administrativa, acá vemos que la escuela de Taylor se basa en ¿qué? En el estudio de las tareas, ¿sí? Y los movimientos. Pero focalizando en un trabajador que era un irresponsable, que no podía coordinar 2 tareas a la vez, que el único incentivo que tenía era el económico y al que había que controlarlo muchísimo, o sea, estar encima de él. Fíjense, 8 capataces para controlar a una persona, porque cada uno iba a ser especialista en una cosa. ¿Está? Muy distinto a la visión integrada de ahora, muchachos. ¿Está? Hoy en día ustedes saben, y lo van a ver en materias posteriores, que uno tiene que ser un trabajador integral. ¿Está? Yo tengo que saber tener la teoría, saber desarrollarla, aplicar una buena didáctica con ustedes, por eso los estamos acompañando en todas estas instancias. ¿Está? También tenemos que saber de informática, que yo sé muy poco, pero con la asistencia de Francisco hemos logrado todas estas herramientas, o empezar a utilizar estas herramientas que existen, y que ahora vemos con el tema de la educación virtual que las podemos aplicar. Uno tiene que estar abierto al cambio. ¿Sí? Pero bueno, eso no es motivo de nuestra clase de hoy. Bueno, hasta ahí lo que nosotros como cátedra pretendemos que ustedes sepan, ¿sí?, de la Escuela de Administración Científica de Taylor. ¿Está? ¿Cómo se llamaba la escuela? Teoría de la Administración Científica. ¿Entre qué años se aplicó?
las primeras 2 décadas del siglo pasado. Me parece que ese libro tan importante, que ahora no me acuerdo el título, él lo escribió en 1903, ¿sí? Que hacía hincapié en las tareas, los temas que a él le preocupaban en el puesto de trabajo, la división de trabajo, la especialización. ¿Y por qué les decía yo una especialización, que yo siempre lo pongo entre comillas? Porque si una persona se pasaba 10 años de su vida martillando, obviamente que iba a lograr un dominio de esa acción de martillar mucho más desarrollado que aquel que recién empezaba. ¿Está? Sí, perfecto. ¿Qué tipo de...? ¿Está? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, esto es lo que nosotros queremos que ustedes logren captar de la escuela de Taylor. ¿Está? Repetí, por favor, Susana, lo del martillo, lo de la especialización, porque no lo captó bien el sonido. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿por qué yo cuando les enuncié cuáles eran los temas preocupantes? Aparte, esto todos ustedes lo tienen en el material, ¿sí? Que también va a ser subido a la plataforma, o ya lo tienen, está de estos cuadros, que eran justamente el contenido del Power que nosotros le tendríamos que haber dado en la clase, en una clase presencial. ¿Está? El tema de la especialidad. ¿Por qué? Nosotros dijimos que el modelo de Taylor, ¿sí? El trabajador que Taylor tomaba como base era una persona que hacía siempre rutinariamente su tarea. Y si ese trabajador estaba 10 años martillando, obviamente que iba a adquirir naturalmente un dominio de la acción de martillar mucho más desarrollado que el trabajador que recién ingresa y que recién empieza a martillar. Les tomo como ejemplo la acción de martillar, como puede ser de pintor, como puede ser el cortador, como puede ser el que estiva la mercadería, o como puede ser el que toma nota de la producción. ¿Está? Uno con el tiempo va adquiriendo un dominio para realizar una acción que te lo da el hecho de ser repetitivo. No había especialidad porque vos estudiaras, porque esto, porque te formaras, porque te capacitaras, como ahora. ¿Está? Ustedes van a seguir una carrera en turismo, ¿sí? Pero desde ya le adelanto que ustedes lo que están haciendo, que va a ser una formación para lograr un título, después no se duerman en los laureles con el título, porque después hay que ir complementando día a día, porque el mundo cambia, muchachos, ¿sí? Y si yo tengo un título, imagínense mi situación. Yo me recibí hace 30 y pico de años de la primer carrera universitaria. ¿Está? Si yo me hubiera quedado con eso, con la administración que yo aprendí, ¿sí? A fines de la década del 80, que ustedes ni existían, era una administración muy distinta a la que se aplica ahora, y más en el turismo. ¿Está? Entonces uno tiene que seguir formándose, estudiando, especializándose. Entonces después decimos que somos especialistas en una determinada tarea. ¿Está claro ahora, Fran? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces, la escuela de nuestro amigo ingeniero Frederick Taylor. ¿Está? Ahora vamos a comenzar a desarrollar el enfoque de Henry Fayol. ¿Está? A este enfoque se lo conoce como Escuela de Administración Industrial y General. ¿Está? Nosotros lo resumimos, decimos el enfoque de Fayol. ¿Está? Bien. Lo ubicamos en la Europa de 1920. Segunda década del siglo pasado, en Europa. Era francés, Henry Fayol, si mal no recuerdo. ¿Está? Bien, enfoque muy distinto al de Taylor. ¿Está? Porque ¿cuál era el objetivo de su enfoque?
era encontrar ciertos lineamientos, ciertos principios para administrar organizaciones complejas. Fíjense, en 1920 ya se hablaba de que las organizaciones eran complejas. Porque las organizaciones están formadas por una persona o por varias personas o por varios grupos de personas. Y no hay cosa más difícil que el ser humano, ¿está? Es un ser sociable, obviamente, ¿está? Porque necesita vivir en sociedad. No somos ermitaños que uno vive en la punta de un iceberg y el otro vive en la punta del otro, ¿está? Entonces ya de por sí era complejo el tema, ¿está? Imagínense organizaciones de 1000 personas, de 4000, de 5000, ¿está? Terrorífica la complejidad, ¿está? Bien. ¿Qué es lo básico y fundamental que hace Fayol? Y para darle más trabajo a los estudiantes justamente. Él desarrolla 6 funciones, ¿sí? Básicas. ¿Está? 6 funciones básicas, a las que le llama funciones de la administración. ¿Está? Bien. Técnicas a funciones comerciales, a funciones financieras, a funciones de seguridad, a funciones contables y a funciones administrativas. 6. ¿Está? Técnicas comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. ¿Está? 7 me parece que son los 6. Bien. ¿Y por qué él hace mención a esto? Porque él analiza, ¿sí?, el trabajo en las organizaciones como una integración a su vez de subfunciones, a las que también después le llaman subetapas. ¿Está? Bien, entonces teníamos las que nombramos recién. ¿Está? A su vez, él menciona, ¿sí?, y después lo desarrolla también al tema, como que la más compleja o importante, o que las pone en un nivel distinto a las otras, es la función administrativa. Y dentro de la función administrativa, él ubica a la función de planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Con qué concuerda esto? Con los 4 subprocesos del proceso administrativo que nosotros enunciamos en la unidad 1. ¿Recuerdan? Nosotros decíamos planificar, organizar, dirigir y controlar. Bueno, esas son las 4 funciones básicas que nuestro amigo Henri Fayol, ¿sí?, ubica dentro de la gran función de administrar. ¿Sí? A su vez, él enuncia o presenta, por eso es tan importante el accionar de Fayol. Porque él no fue que dijo esto, así lo enunció y bueno, que lo desarrollen o lo tomen quienes vienen después. No, él complementa su estudios o su base de la escuela enunciando 14 principios. Enunciando 14 principios. Y estos principios son la división del trabajo, la autoridad, la responsabilidad, la disciplina, la dirección, la equidad,
la unidad de mando, la centralización, la jerarquía o cadena de mando, la estabilidad en las remuneraciones, la iniciativa y el trabajo de espíritu de grupo. Esto es very importante. El trabajo del grupo. ¿Está? Y una que yo siempre dejo para el final, que es la subordinación del interés particular al general. Esta subordinación del interés particular al general ha sido como reelaborada, reenunciada por autores que se han especializado en administración, pero que han venido después de Fayol. ¿Por qué? Porque esto de la subordinación del interés particular al general suena como que el objetivo particular de cada una de las personas, ¿sí?, debe, ¿sí?, responder al objetivo general de la organización. Y acá tenemos que hacer una aclaración muy particular. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un objetivo particular en mi vida, no sé, determinado, ¿sí?, y que justamente no converge con el objetivo general de la organización. ¿Está? Ahora, si cuando enuncian este principio, se hubiera aclarado que el objetivo particular de cada trabajador dentro de la organización, ¿sí?, debe rendir subordinación al objetivo general de la organización, eso es otra cosa. ¿Me entienden? Un ejemplo, que creo que ya se los he dicho en algún intercambio de estos. Yo soy un activista de Greenpeace, ¿sí? Y llevo adelante acciones y colaboro y presto mi experticia para colaborar con el mantenimiento del medio ambiente y demás, ¿sí? Bien, ese es un objetivo particular mío, de Susana Paredes, como puede ser de ustedes, Esteban Muñoz, como puede ser de Francisco Leiva, como puede ser el de la otra profesora que colabora con nosotros, que es María Inés Icarone. ¿Está? Ahora, yo para subsistir, ¿sí?, porque hoy en día uno subsiste, tengo que trabajar en un determinado lugar. Y consigo trabajo en una curtiembre. ¿Saben lo que es una curtiembre? Una industria donde se hace el tratamiento del cuero. ¿Está? No debe haber industria acompañando a las mineras, ¿no?, que afecte más el tema del medio ambiente que la de las curtiembres. Y eso nada que ver con el cuidado del medio ambiente. Pero yo tengo que con mi trabajo contribuir, ¿sí?, a esa tarea, porque por eso recibo un salario a fin de mes que a mí me permite pagar mi alquiler, pagar la cuota del auto, salir de vacaciones y colaborar con Greenpeace. ¿Me entienden? Entonces, siempre que ustedes hablen de subordinación del, acuérdense de esto, y que tiene que ser dentro de la organización. ¿Estamos? Bueno, estos principios... Sí. Perdón, repetí eso de subordinación porque se cortó un poquito lo último que dijiste, que siempre que hablemos de subordinación. Bien. Bueno, entonces, tengan siempre en claro que cuando ustedes hablan de subordinación del interés particular, o sea, de las personas, de los trabajadores, ¿está? Subordinación del interés particular al general, o sea, del interés mío al de la organización, yo tengo que hablar que eso se debe respetar dentro del ámbito de trabajo. ¿Está? Entonces ahí cierra con el ejemplo que yo les di, del trabajador
que es activista en Greenpeace, ¿sí? Que es una ONG que todos conocemos y que lucha a nivel mundial por el cuidado del medio ambiente, ¿está? Y el trabajador que también trabaja en una curtiembre y que la curtiembre afecta mucho el medio ambiente. Yo he usado dos ejemplos, son dos muy opuestos, pero muy opuestos, ¿está? ¿Mm? Pero tengan en cuenta que cuando se habla, aparte este enunciado, Taylor, Fayol, él lo enuncia hace un siglo, ¿está? Y tengamos en cuenta, el mundo ha cambiado tanto en un siglo, tanto. Él lo focalizaba de esta manera, pero tengamos en cuenta que es dentro de la organización. Fuera de la organización es distinto. Yo no tengo por qué subordinar mi interés y mis objetivos de vida al de una organización. ¿Está claro ahí? Creo que sí. Si no, después lo vamos a ampliar con algunos ejemplos. Sí, perfecto. Bueno, vamos a seguir ahora con otra escuela. Una escuela que a mí me gusta mucho, obviamente, que es el enfoque de las escuelas conductistas o de las relaciones humanas. Lo vamos a dejar para otro audio, puede ser mejor. Dale, perfecto. Así podemos después cargarlo con más facilidad, ¿sí? Entonces en un próximo video audio van a tener las otras escuelas. Bien, escúchame, ¿se entendió? ¿Está bien así? Sí, espera que ahí lo corto y seguimos con otro. Dale.